Durante años nos llenaron de miedo. Nos dijeron que Colombia se convertiría en Venezuela, que el dólar llegaría a 10.000 pesos, que las iglesias cerrarían, que la economía colapsaría, que el desempleo se dispararía, que la inversión desaparecería, que la pobreza aumentaría y que el país entraría en una crisis sin salida. Pero hoy, después de 4 años, podemos mirar los datos, revisar los hechos y hacer una pregunta muy simple. ¿Qué pasó realmente? ¿Se cumplieron esas predicciones? ¿O fueron parte de una campaña de miedo para impedir un cambio político en Colombia? En este video vamos a revisar una por una las afirmaciones que hicieron algunos líderes, medios y voceros de la derecha durante la campaña de 2022. No con rumores, no con opiniones, con cifras, con indicadores y con hechos. Porque una cosa es lo que dijeron que iba a pasar, y otra muy distinta es lo que terminó pasando en la realidad. Estas fueron algunas de las grandes predicciones de desastre que escuchamos en 2022. Nos dijeron durante años que Colombia se iba a convertir en Venezuela. Nos dijeron que la economía iba a colapsar, que no habría empleo, que la pobreza se dispararía y que el país sería un desastre. Pero la realidad fue otra. La inflación bajó. El desempleo se redujo frente a los años más difíciles de la pandemia y millones de colombianos salieron de la pobreza. Colombia tiene problemas, claro que sí, pero no se convirtió en Venezuela. Y mientras aquí nos repetían ese miedo una y otra vez, vale la pena mirar lo que ocurre cuando se aplican políticas de ajuste extremo. En Argentina, millones de personas han tenido que enfrentar una fuerte pérdida de poder adquisitivo, recortes del gasto público, incertidumbre laboral y dificultades para llegar a fin de mes. Muchas pequeñas y medianas empresas han cerrado sus puertas y existe un intenso debate sobre el retroceso de derechos laborales y el impacto social de las reformas económicas. Por eso la discusión no debería basarse en el miedo ni en los eslóganes. Debería basarse en los resultados, porque una cosa es lo que nos dijeron que iba a pasar y otra muy distinta es lo que realmente muestran los hechos. Se nos condena por ser aliados de Maduro, pero las pruebas muestran un dinero de Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, que llegó a las cuentas de Abelardo de la Espriella, donde el periodista Daniel Coronel revela que el candidato recibió en 2014 más de $370.000 desde empresas que Saab usó para desfalcar las arcas venezolanas. Dinero que debía ser usado para alimentar a niños venezolanos, pero se usó para comprar un lujoso apartamento en Estados Unidos. Nos dijeron que si Gustavo Petro llegaba a la presidencia, el dólar se iba a disparar a 10.000 pesos. Nos repitieron una y otra vez que Colombia iba camino al colapso económico, que los inversionistas huirían, que la moneda se desplomaría y que viviríamos una crisis sin precedentes. Pero pasaron los años y los hechos cuentan otra historia. El dólar nunca llegó a 10.000 pesos. Incluso después de alcanzar máximos históricos en 2022, la tasa de cambio se estabilizó y volvió a niveles muy inferiores a los que muchos pronosticaban. ¿Por qué? Porque la economía es más compleja que los discursos de miedo. Influyen las decisiones del Banco de la República, las exportaciones, las remesas, el precio del petróleo, la inversión y la confianza de los mercados. Eso no significa que Colombia no tenga problemas. Todavía tenemos desafíos en crecimiento económico, inversión y finanzas públicas. Pero una cosa sí quedó clara. No nos convertimos en Venezuela. El dólar no llegó a 10.000. Y muchas de las predicciones catastróficas que escuchamos durante años simplemente no ocurrieron. Por eso es importante debatir con datos y no con rumores. Porque los hechos importan más que el miedo. Nos dijeron que iban a acabar con las iglesias. Nos dijeron que se iba a perseguir la fe, que se iban a cerrar templos y que los creyentes perderían su libertad religiosa. Han pasado los años y la pregunta es muy simple. ¿Dónde están las iglesias que cerraron?
porque las iglesias católicas, evangélicas, cristianas y de otras confesiones siguen abiertas en todo el país. La Constitución colombiana sigue garantizando la libertad de cultos. Las personas siguen reuniéndose para orar, celebrar misas, realizar cultos y practicar libremente sus creencias. ¿Ha habido debates políticos sobre algunos proyectos o regulaciones? Sí. Pero ¿existe una sola prueba de una política para cerrar iglesias o prohibir la práctica religiosa? No. Una cosa son las diferencias políticas y otra muy distinta son los hechos. Por eso es importante no dejarnos llevar por el miedo. Nos dijeron que iban a acabar con las iglesias. La realidad es que la libertad religiosa sigue existiendo y los templos siguen abiertos en Colombia. Los hechos importan más que los rumores. Nos dijeron que la economía se iba a acabar, que el dólar se dispararía, que no habría inversión, que las empresas huirían y que Colombia se hundiría económicamente. Pero hoy los datos cuentan una historia diferente. La inflación bajó desde los niveles más altos de las últimas décadas. El desempleo se redujo. La pobreza monetaria y la pobreza extrema han disminuido. La economía sigue creciendo, quizá no al ritmo que muchos quisieran, pero sigue creciendo. ¿Significa esto que todos los problemas están resueltos? No. Todavía tenemos desafíos en inversión, productividad y finanzas públicas. Pero una cosa es clara: Colombia no se acabó. Las predicciones de desastre total no se cumplieron. Por eso, cuando alguien te diga que el país está destruido, pregúntale por los datos. Porque las opiniones son libres, pero los números son tercos, y los números muestran que Colombia sigue avanzando. También nos dijeron que este gobierno le iba a dar la espalda a la fuerza pública, que los soldados y policías iban a ser abandonados, que no habría apoyo para quienes arriesgan su vida defendiendo a Colombia. Pero cuando revisamos los hechos, encontramos otra realidad. En 2022, un joven que prestaba servicio militar recibía cerca de 300.000 pesos mensuales. Hoy, la bonificación que reciben es varias veces mayor y alcanza el equivalente a un salario mínimo. Eso significa más apoyo para miles de jóvenes que sirven al país, más reconocimiento a su labor y mejores condiciones para quienes cumplen con esa responsabilidad. Podemos debatir muchas cosas sobre cualquier gobierno. Eso es normal en una democracia. Pero una cosa son las diferencias políticas y otra muy distinta son los hechos. Y los hechos muestran que hubo un aumento importante en el apoyo económico a quienes prestan servicio militar. Porque respaldar a Colombia también significa respaldar a quienes la defienden todos los días. Los datos están ahí. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones. También dijeron que este gobierno no iba a defender a los aprendices del SENA, que los jóvenes seguirían recibiendo apoyos insuficientes y que nada cambiaría para quienes estudian y se preparan para ingresar al mundo laboral. Pero cuando revisamos los datos, encontramos una realidad diferente. Antes, un aprendiz en etapa lectiva recibía el equivalente al 50% de un salario mínimo. Hoy recibe el 75%. Antes, un aprendiz en etapa práctica recibía el 75% del salario mínimo. Hoy recibe el 100%. Eso significa más ingresos, más oportunidades y un mayor reconocimiento para miles de jóvenes que todos los días se esfuerzan por capacitarse y construir su futuro. Porque invertir en los aprendices del SENA no es un gasto. Es invertir en el talento, la productividad y el desarrollo de Colombia. Todavía existen desafíos en empleo y oportunidades para la juventud, por supuesto. Pero también es justo reconocer cuando hay avances concretos que mejoran la vida de miles de estudiantes y trabajadores en formación. Por eso, más allá de los discursos, miremos los hechos. Hoy, los aprendices del SENA cuentan con mayores apoyos económicos y mejores condiciones que hace algunos años. Y eso también es apostar por el futuro de Colombia.
También nos dijeron que defendían a los trabajadores, pero cuando llegó el momento de decidir sobre el salario de millones de colombianos, aparecieron propuestas y demandas que generaron un fuerte debate sobre el futuro del salario vital y el ingreso de las familias trabajadoras. Mientras tanto, los números muestran otra realidad. En 2022, un trabajador que ganaba el salario mínimo y recibía auxilio de transporte tenía un ingreso cercano a 1.117.000 pesos al mes. Hoy, ese ingreso se acerca a los 2 millones de pesos mensuales. Eso representa un incremento de más del 70% en el ingreso total durante estos años. Y lo más importante es que, gracias a la reducción de la inflación, una parte de ese aumento también se ha reflejado en una mejora del poder adquisitivo de muchos trabajadores. ¿Significa que todos los problemas laborales están resueltos? No. Todavía existen desafíos en empleo, informalidad y productividad. Pero cuando hablamos de ingresos, los datos muestran que el salario mínimo y los apoyos asociados crecieron de manera importante. Por eso el debate debe darse con cifras y no con consignas, porque al final, lo que le importa a una familia trabajadora es cuánto dinero entra a su hogar y cuánto puede comprar con ese dinero. Los hechos están sobre la mesa, que cada colombiano saque sus propias conclusiones. Nos dijeron que si aumentaba el salario mínimo, el desempleo se iba a disparar, que las empresas no podrían contratar, que se destruirían puestos de trabajo, que darle más ingresos a los trabajadores terminaría perjudicando la economía. Pero los datos cuentan una historia diferente. Mientras el salario mínimo aumentó de forma importante durante estos años, el desempleo no aumentó. Por el contrario, se redujo de manera sostenida. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando millones de trabajadores tienen más ingresos, también tienen más capacidad para comprar, consumir y mover la economía. Y cuando la economía se mueve, se generan nuevas oportunidades para comerciantes, emprendedores y empresas. Por supuesto, el salario no es el único factor que explica el empleo. También influyen la inversión, el crecimiento económico y las condiciones internacionales. Pero lo que sí sabemos es que el aumento del salario mínimo no produjo la catástrofe que algunos anunciaban. Los trabajadores ganan más, la pobreza se ha reducido y el desempleo ha mostrado una tendencia descendente. Por eso vale la pena debatir con cifras y no con pronósticos fallidos, porque una economía fuerte no es aquella donde los trabajadores ganan menos. Una economía fuerte es aquella donde el crecimiento se traduce en mejores condiciones de vida para la gente. Y los datos muestran que más salario no significó más desempleo. Significó más oportunidades para millones de colombianos. Durante años nos dijeron que todo sería una catástrofe. Nos dijeron que la inflación se iba a salir de control, que el país iba camino a una crisis económica, que millones de colombianos caerían en la pobreza, que la inversión desaparecería, que el desempleo aumentaría y que Colombia perdería toda credibilidad ante el mundo. Nos dijeron que nos convertiríamos en otra Venezuela, pero al final la realidad fue diferente. La inflación, que llegó a niveles muy altos después de la pandemia, terminó bajando y regresando a niveles mucho más estables. La pobreza monetaria disminuyó y millones de colombianos mejoraron sus condiciones de vida. La pobreza multidimensional también cayó a uno de los niveles más bajos registrados. El desempleo mostró una tendencia de reducción durante varios años consecutivos, y la economía, lejos de desaparecer, siguió creciendo y atrayendo inversión. ¿Quiere decir eso que todo fue perfecto? No. Colombia sigue teniendo enormes desafíos en seguridad, productividad, infraestructura, informalidad y finanzas públicas. Pero una cosa es reconocer los problemas reales y otra muy distinta es vivir del miedo y de las predicciones apocalípticas. Porque cuando revisamos los indicadores encontramos una historia diferente a la que muchos anunciaron.
La inflación bajó, la pobreza disminuyó, el empleo mejoró y la economía siguió funcionando. Al final, los datos hablan más fuerte que los discursos, y la realidad terminó siendo muy distinta a la catástrofe que nos prometieron. Por eso, antes de creer en el miedo, revisemos los hechos. Porque los gobiernos pasan, las opiniones cambian, pero los números quedan para la historia. Nos dijeron que proteger la naturaleza era un obstáculo para el desarrollo, que cuidar los bosques frenaría la economía, que defender el agua y los ecosistemas era un lujo que Colombia no podía darse. Pero durante estos años ocurrió algo diferente. Se ampliaron las áreas protegidas, se impulsaron proyectos de restauración ecológica y se fortalecieron acciones para proteger las cuencas y las fuentes de agua. La deforestación, uno de los mayores desafíos ambientales del país, logró una reducción importante frente a los niveles que venía registrando Colombia. Miles de hectáreas de bosque que antes se perdían cada año pudieron conservarse, especialmente en zonas estratégicas para la Amazonía y la biodiversidad nacional. También se mantuvo la decisión de no avanzar con el fracking, priorizando la protección del agua, de los territorios y de las comunidades, porque el verdadero desarrollo no consiste en explotar todo lo que tenemos. Consiste en dejarles a nuestros hijos un país con bosques, con ríos limpios, con aire limpio y con vida. Todavía quedan enormes retos ambientales por resolver. La deforestación ilegal, la minería ilegal y la protección de nuestros ecosistemas siguen siendo desafíos importantes. Pero hoy podemos afirmar algo con certeza. Cuidar la naturaleza no impidió que Colombia avanzara. Al contrario, cada bosque protegido, cada río conservado y cada hectárea restaurada es una inversión en el futuro del país, porque no existe justicia social sin justicia ambiental, y no existe prosperidad duradera en un país que destruye la naturaleza que le da la vida. Y después de revisar cada una de estas predicciones, cada uno tendrá sus propias conclusiones. Algunas cosas salieron bien, otras no tanto. Ningún gobierno es perfecto, pero algo sí quedó claro. Muchas de las advertencias catastróficas que nos hicieron en 2022 no ocurrieron. Por eso, cuando llegue el momento de volver a votar, no deberíamos hacerlo por miedo. No deberíamos votar porque nos digan que el país se va a acabar, que viene una dictadura o que Colombia va a desaparecer. Deberíamos votar pensando en qué modelo de país queremos construir, un país más justo o más desigual, un país que priorice la educación, la salud, el empleo y las oportunidades para su gente. Un país que proteja sus recursos naturales, sus páramos, sus ríos, sus bosques y su biodiversidad. Un país que entienda que el agua vale más que cualquier negocio de corto plazo. Un país que apueste por el desarrollo sostenible y que piense en las futuras generaciones antes que en las ganancias inmediatas. También debemos preguntarnos qué papel queremos que tenga el fracking en Colombia. Si queremos asumir los riesgos ambientales que implica esta actividad o si preferimos proteger nuestra riqueza natural y buscar alternativas energéticas más sostenibles. Y también deberíamos preguntarnos quién tiene la autoridad moral para gobernar, quién ha sido coherente entre lo que dice y lo que hace, quién actúa con ética, con transparencia y con respeto por la verdad. Porque Colombia merece debates basados en propuestas y no en campañas de miedo. Merece líderes que convenzan con argumentos, resultados y coherencia. Al final, los gobiernos pasan. Pero las decisiones que tomamos como ciudadanos permanecen durante generaciones. Por eso, más que votar con miedo, votemos con memoria. Más que votar por el odio, votemos por propuestas. Y más que elegir entre izquierda o derecha, elijamos qué país queremos dejarles a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque el futuro de Colombia no debe construirse sobre el miedo.
debe construirse sobre la verdad, la ética, la justicia social y la protección de la vida.